Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. Este día tenemos como invitada a Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, con quien hablaremos sobre el tema de la audiencia que hubo entre la CIDH y el gobierno de El Salvador. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron las principales demandas que las organizaciones de la sociedad civil hicieron ante la CIDH con respecto al Estado de El Salvador? Bueno, en primer lugar es importante contextualizar dónde es que viene esta solicitud. Fue una solicitud que realizamos distintas organizaciones para activar uno de los mecanismos que tiene el sistema interamericano, en este caso a través de la Comisión Interamericana, que se tienen las audiencias sobre un tema en específico y en un país en específico, como fue en nuestro caso, para hablar del estado de excepción y la situación de derechos humanos en El Salvador. En ese contexto, bueno, es parte de esos mecanismos que tiene el sistema interamericano para monitorear también el quehacer de los estados en materia de protección de derechos humanos, y ahí fue que se hicieron distintas solicitudes porque tanto la petición como la audiencia se acompaña de un petitorio, es decir, que le estamos solicitando a la Comisión Interamericana. Entiendo que no es la primera audiencia. No es la primera audiencia sobre este tema, es decir, hay distintas audiencias que son temáticas y han existido otras previamente, pero justo sobre el tema de estado de excepción no es la primera. Ya ha habido otras previas también, esta es la tercera que acompaña este tema en específico, y se reiteraron algunos de los elementos que se había solicitado al Estado, porque a diferencia de las anteriores, esta fue una particularidad de esta audiencia, y es que el Estado se presentó, cosa que no había sucedido anteriormente. Dentro de las solicitudes que se hicieron fue primero que se derogara el decreto que establece el régimen de excepción, así como las distintas reformas en materia penal, porque es importante recordar que lo que estamos viviendo actualmente no se restringe solamente al decreto del estado de excepción, sino también a las distintas reformas en materia penal que hay. También que se abstenga de seguir elaborando legislación y aprobando legislación que sea tentatorio contra los derechos humanos, como lo hemos visto hasta la fecha. También todo el tema de la situación en cárceles, que se les pueda proporcionar atención médica a las personas que lo requieran, y también que pueda cambiar esa situación de precariedad al interior de las prisiones, que se juzgue, se procese a aquellas personas que han estado encargadas de la violación de derechos humanos, en particular la tortura y la muerte por parte del Estado, por parte de agentes del Estado. También que ya no se siga con la estigmatización a personas defensoras y a periodistas, porque esa era una de las particularidades también que tenía esta audiencia, que sí se hablaba sobre el régimen de excepción, pero también la situación de derechos humanos en estos dos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad actualmente, que son personas defensoras, sobre todo mujeres, y también periodistas. También que pudiera dar el Estado la anuencia para que ya sea la Comisión Interamericana u otros organismos también internacionales del sistema de protección hagan una visita al Estado de El Salvador. Y en ese sentido, pues que El Salvador pueda cumplir también con sus obligaciones convencionales, es decir, las que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que garantice, promueva, proteja los derechos. ¿Cuál fue la respuesta del Estado salvadoreño? Bueno, creo que es necesario señalar que por primera vez se presentaron a la audiencia. Entonces, era pues como organizaciones de la sociedad civil importante qué era lo que tenía que decir el Estado frente a todas estas solicitudes, cuando no ha dado tampoco información sobre los casos, donde las organizaciones somos las que tenemos que ver de qué forma recabamos los casos, desagregamos la información y demás. Entonces sí nos interesaba mucho qué era lo que el Estado tuviera que decir. Lamentablemente la participación del Estado en la primera parte, que es cuando hace su exposición, fue bastante deplorable porque no se dedicó a dar ningún tipo de cifras o a justificar las razones del estado de excepción, sino más bien utilizó un discurso, como ya conocemos, apelando a las emociones, muy propagandista, hablando de toda la violencia que habían causado las pandillas, de las cuales las organizaciones tenemos conocimiento porque hemos acompañado históricamente a personas que han sido víctimas de violencia de pandillas, pero no a explicar
¿por qué sigue sosteniendo una medida inconstitucional que no respeta estándares de derechos humanos y sigue activamente violentando derechos humanos? El Estado no se refirió en ningún momento a dar una explicación, a dar datos, a rendir cuentas. Esa es la primera parte expositiva. Luego hay una parte donde la Comisión Interamericana hace preguntas, es decir, pasa el discurso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, luego el Estado y luego interviene la Comisión haciendo preguntas tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para el Estado. En este caso, las preguntas que se realizaron fueron mayormente dirigidas al Estado, porque no dio ningún dato ni explicó las razones por las cuales sigue manteniendo el régimen como lo ha hecho hasta ahora. Y al momento de que el Estado tenía que responder, lamentablemente no respondió. Y como lo mencionamos al finalizar la audiencia que tuvimos, una conferencia de prensa, el Estado tuvo un papel de verdad decepcionante y es una falta de respeto también a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en este contexto, porque no respondió ninguna de las preguntas que le hicieron las comisionadas y comisionados, que fueron preguntas claras. Es decir, ¿qué pasa con las 6.000 personas que han dicho ellos mismos que han sido liberadas? Si ha habido algún avance en el tema de reparación. ¿Cuál es la situación de derechos económicos, sociales, culturales al interior de las cárceles, específicamente temas de acceso a la salud, que tampoco lo respondieron? También se les increpó sobre la situación de personas defensoras, la situación de personas periodistas, no dio respuesta. Tampoco por qué el Estado seguía prorrogando a la fecha un estado de excepción y cuáles habían sido las medidas también que había tomado en ese sentido. Es decir, al final el Estado no dio ninguna respuesta sobre las diferentes preguntas que se le plantearon, llegaron a justificar y nuevamente a señalar que tanto que estábamos hablando o que el objeto de la audiencia se estaba como saliendo de la motivación principal o atacando incluso a una persona defensora solamente porque anteriormente había formado parte del Estado, y no a responder. Y insisto, eso es una falta de respeto, que el Estado no haya dado cuentas, que el Estado en verdad no le haya tampoco proporcionado información a la Comisión Interamericana, que no le haya respondido a su propia población, porque aunque tengan ese discurso de que el pueblo sigue solicitando eso, las personas víctimas que han sufrido por parte de este estado de excepción son parte del pueblo y el Estado no pudo proporcionarles respuestas. Tampoco porque no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. No dio respuestas en general. Entonces, sí creemos que la situación y el papel que realizó el Estado fue muy vergonzoso. Llegó el comisionado también en temas de libertad de expresión y derechos humanos y pues en el fondo lo que hizo fue desacreditar las mismas denuncias que se han elaborado, y el fiscal general hace caso omiso a la función que tiene de actuar de oficio para investigar y se ciñó en el hecho que no habían denuncias que se habían presentado, cuando también es una falacia. Entonces, en verdad seguimos con las mismas preguntas, las mismas incógnitas que no han sabido ser resueltas por el Estado, pero que esperamos que este haya sido al menos un pequeño avance para que el Estado sepa que tiene obligaciones que responder a nivel internacional y nacional. A mucha gente le interesaría saber si les cuestionaron acerca de las personas fallecidas dentro de las cárceles bajo custodia del Estado. ¿Qué respuesta dieron? Es decir, si se dieron en circunstancias especiales, si eran personas enfermas. Sí, en el fondo, insisto, las respuestas fueron bastante evasivas. Sí se les hizo preguntas bien claras sobre las distintas violaciones a derechos humanos, las situaciones de tortura, las muertes en cárceles, porque también mencionamos como parte de organizaciones de la sociedad civil que por mismas declaraciones del fiscal esas muertes en cárceles no iban a ser investigadas. Entonces esas preguntas se hicieron y al final hubo una evasiva y se empezó a decir que en el fondo no había una preocupación de la Comisión Interamericana en las personas que se estaban protegiendo a raíz de que ya no hay aparentemente violencia de pandillas, que estábamos poniendo el énfasis en 6.000 personas, así lo mencionaron,
que como sabemos que aquí se habla de margen de error, pero en el fondo es obligación del Estado la protección y garantía de los derechos de cada persona, de cada habitante de su territorio. Entonces, un Estado, porque estamos hablando pues de ese ente que tiene el poder y que tiene la obligación de respetar derechos, no puede desligarse de su obligación y de sus funciones diciendo que los derechos de una persona son más importantes que otra, o no haciéndose cargo de las preguntas y de las acusaciones que se le estaban haciendo también. En el fondo respondieron esquivamente, intentando justificar con esa misma manipulación de la narrativa y el discurso que había personas que ahora no estaban sufriendo, pero ese no era el punto de la conversación, era decir que hay personas inocentes que en este momento están detenidas y que no tienen por qué estarlo, que hay personas inocentes que han fallecido al interior de las cárceles, personas inocentes que han sido torturadas y el Estado no supo responder sobre esas personas inocentes. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la comisión o qué es lo que se viene ahora? Bueno, a la comisión como parte de la sociedad civil se le hicieron peticiones. Una de ellas fue justamente insistirle al Estado que cumpla con esas obligaciones pues, de las cuales es parte, y también tanto la derogatoria del régimen de excepción, de las reformas en materia penal, y que muestre su anuencia a una visita al país. Vamos a ver qué responde el Estado, aunque sabemos que por la forma en que ha actuado el Estado es probable que no dé algún tipo de visto bueno para que la Comisión venga al país, lamentablemente. Sin embargo, la Comisión Interamericana hace informes. Ya sabemos que en el 2019 la Comisión Interamericana vino al país en lo que sí es otro de los mecanismos, así como las audiencias, tiene otro mecanismo de protección que se llaman las visitas in loco o visitas en el lugar. En el 2019 la comisión vino y luego a partir de eso vio la situación de derechos humanos. Aquí estamos hablando previo al COVID, estamos hablando previo a la instauración del régimen de excepción, y ahí ya estableció distintos elementos donde el Estado de El Salvador tenía que mejorar en varios puntos, incluido la situación de personas privadas de libertad. Ahora la situación, en vez de mejorar, ha empeorado. Entonces, sabemos que la Comisión Interamericana también está preparando un informe sobre el estado de excepción en El Salvador, ha recopilado distintos testimonios, y es también necesario decir que a la fecha no es que la Comisión Interamericana no se haya pronunciado, sino que al contrario, ya se ha pronunciado sobre este tema, ya ha dado medidas cautelares tanto a personas defensoras como a periodistas, a mujeres que son atacadas también. Entonces, es de continuar también con esos procesos, esos mecanismos de protección que hay en el sistema interamericano. Vamos a ver si el Estado en algún momento acepta una visita por parte de la Comisión, y si no, bueno, es de esperar también el informe país que saque la Comisión Interamericana, que también está siguiendo muy de cerca la situación en El Salvador. ¿En qué momento se pasa a la Corte Interamericana? Bueno, esos esos son otro mecanismo. Para poder, bueno, así como los informes, las audiencias, las visitas in loco, está el sistema de peticiones individuales. Y eso primero pasa ante la Comisión Interamericana. Es decir, se presenta una solicitud, una petición de un caso en concreto, que puede ser de una o varias personas, y luego pasa un tiempo considerable donde la comisión lo evalúa, lo admite o puede ser que no lo admita, pero luego de una investigación muy rigurosa, extensa, es que la comisión puede establecer que el caso es susceptible de pasar ante la Corte Interamericana. Es decir, yo no me puedo ir como particular o como una organización directo a presentar un caso ante la Corte. Primero tengo que pasar a la comisión, luego se evalúan y luego ya se pasa. Lamentablemente, el sistema interamericano está bastante colapsado y por eso es que los casos no son expeditos. No podemos pretender que un caso que se presente, por ejemplo, ahorita, va a estar resuelto el próximo año siquiera, sino que lleva mucho tiempo. Pero la comisión pues tiene los ojos puestos en El Salvador, al igual que otros sistemas, porque también están los sistemas universales. El año pasado fue
la reunión ante el Comité contra la Tortura, donde el Estado también estuvo ahí escuchando cuáles eran las recomendaciones por parte del comité. Y el comité ya sacó sus observaciones sobre la situación y el Estado tiene que rendir cuentas a finales de este año sobre esa situación particular sobre torturas. Se viene mucho trabajo entonces, Gaby. Se viene mucho trabajo porque lamentablemente a nivel nacional no hay garantías judiciales, no hay protección judicial porque ya sabemos que todo está capturado y por tanto lo único que queda es poder acudir a instancias internacionales porque sabemos que al interno lamentablemente no se puede obtener justicia y seguimos acumulando víctimas tanto del conflicto armado que a la fecha no han podido obtener justicia y ahora las personas víctimas de la situación actual. Y por eso, por estas personas que constantemente están y se han vuelto personas defensoras también porque exigen verdad, justicia, reparación, vamos a seguir pues acompañando a las víctimas de todo tipo de violencia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar en sintonía. Nos vemos en la próxima.